Bueno, voy a explicar lo que es el origen de la técnica de exposición. La técnica de exposición se da en un contexto de la primera generación de la terapia de la conducta. Asimismo, tiene que ver en gran medida con el desarrollo y la aplicación de la técnica de la desensibilización sistemática, la DS. Esto se veía para el tratamiento de ansiedad y miedo. Básicamente consistía en confrontar al sujeto al estímulo temido mediante la imaginación y a la par llevar con técnicas de relajación, usando técnicas de relajación. Se comenzó esto cuando se comenzó a animar a determinados pacientes a confrontarse a los estímulos temidos en vivo o en la imaginación, después de una administración prolongada de desensibilización sistemática. Las técnicas de exposición alcanzaron o dieron mayor alcance entre los años 50 y 60, época en donde dominó el conductual en la psicología norteamericana. Por otra parte, como autores tenemos Agras en 1967 y Sherman en 1972. Bueno, ellos dicen que cuando el sujeto no consigue imaginar nítidamente las situaciones o cuando alega no sentir que imaginando no alega sentir la ansiedad, esta se le facilita haciéndolo en vivo, ¿no? Y estableciendo las jerarquías igual, gradualmente, comenzando desde el nivel más bajo y ascendiendo hasta un nivel más fuerte, por así decirlo, ¿no? Por esta parte se ha confirmado que estos casos tienen efectividad y demasiada efectividad en la exposición real, ¿no? Por otra parte, según Fishman en 1970, presenta un programa estandarizado aplicable a la desensibilización individual o en grupo. Afirma que los pacientes no se desensibilizan cuando las situaciones a imaginar son de frente difíciles, son únicamente difíciles, y es por ello que propone comenzar con una inducción de relajación entre un periodo de 5, 8 a 10 minutos, para luego ya pasar seguidamente a narrar los ítems gradualmente. Para Marx, en 1987, dice que la técnica de exposición para la utilización de videos tiene como objetivo la desensibilización. Esta reduce el miedo, aunque tales experiencias resultan menos efectivas que lo que es la exposición real, que esto lo dice Bandura en 1969. Por otra parte, García Loza en 1999 presenta ya lo que es la técnica de exposición como un paradigma de representación simultánea en imagen, donde funde los estímulos fóbicos en la representación del mismo paciente. Como efectos y beneficios tenemos 4. Las personas que necesitan de este beneficio, por así decirlo, de la terapia de exposición, al irlo haciendo, al irlo tratando, descubren que no tienen tanto miedo a las situaciones por las que iban, a las situaciones por las que solían causarle ansiedad, y que ya después de eso, de que van practicando y que van haciendo, ya no sienten la necesidad de reaccionar de manera fuerte, ¿no? Por otro lado, existen muchos tipos, y esto se refiere a de que se puede adaptar a la persona y se puede adaptar a la situación. La terapia de exposición se puede realizar en distintas maneras y también puede variar en la duración. Estos distintos tipos se refiere de que, como anteriormente se decía, puede ser la imaginación, puede ser en vivo,
puede ser aprovechando lo que ahora ya es la tecnología, como lo es la realidad virtual. Como ahí pueden ver, existen los lentes de realidad virtual donde ahí también eso puede ser en vivo y puede tener mayor alcance para el paciente. Por otra parte, vemos que tiene una eficacia significativa entre el 60 y 90%. ¿A esto qué se refiere? A de que, como lo mismo dice, se estima que existe un 60 y 90% de pacientes que mejoran después de esta terapia de exposición. Y como cuarto tenemos, que también viene con el tercero, es que después de realizar la técnica de exposición, esta tiene gran efectividad y tiene una gran posibilidad de que esta repercuta a través del tiempo y que sea a largo plazo. A continuación, hablaré sobre las bases teóricas de las técnicas de exposición. El origen de dichas técnicas está relacionada en gran medida con el desarrollo y la aplicación de la terapia de la desensibilización sistemática de Wolff para el tratamiento de la ansiedad y el miedo clínico. Esto quiere decir que consistía en confrontar al sujeto con el estímulo temido, haciendo uso de la imaginación y las técnicas de relajación. La utilización de estas técnicas de exposición requiere de una adaptación de estas a cada caso concreto y el momento de la intervención. Aunque es cierto que en el entrenamiento de habilidades que conlleva cualquier tratamiento cognitivo-conductual, implica cierto grado de contacto con las situaciones difíciles, lo cual esto no se le considera exposición. La reducción del miedo o ansiedad es clave en el éxito de las técnicas de exposición. Sin embargo, hoy en día no existe un único modelo teórico que las pueda justificar. Siguiendo con las bases teóricas, tenemos que uno de los primeros intentos de explicar la reducción del miedo que se da en las técnicas de exposición es la teoría bifactorial de Maurer, la cual establece que los medios son adquiridos mediante condicionamiento clásico y se mantienen mediante el condicionamiento operante, debido al efecto reforzante de las conductas de escape o evitación. Dada la no experiencia de ansiedad o miedo, según esta teoría, la exposición directa reduciría la evitación que subsecuentemente daría lugar a la extinción de la conducta de escape o de evitación. Siguiendo con las bases teóricas de las técnicas de exposición, tenemos que el proceso de habituación es ampliamente citada como responsable de la acción de la exposición, siendo un proceso la cual supone la familiarización con el estímulo fóbico, de tal forma que cada vez se responde menos al mismo. En el contexto de la terapia de exposición aplicada a los trastornos de aprendizaje, la habituación se concibe en términos psicofisiológicos y también en algunos casos en términos objetivos. Ese proceso podría explicar la respuesta a corto plazo que se obtiene con la exposición. Se le considera también que la habituación tiene un papel limitado en el aprendizaje, debido a que probablemente sea utilizado como sinónimo de reducción y no tanto haciendo referencia al mecanismo de extinción del miedo. En cuanto a extinción, tenemos que la evidencia sugiere que la reducción del miedo durante la exposición puede ser aplicada a través del principio de extinción del aprendizaje. Este mecanismo implica el debilitamiento de una respuesta por eliminación de los refuerzos o señales que se mantienen. La extinción pavloviana ocurre cuando tras el estímulo condicionado ya no se da el estímulo incondicionado. Asumir este mecanismo como productor del miedo supone asumir igualmente que los miedos patológicos se adquieren clásicamente, un hecho más que cuestionable. Aunque la generalización del miedo es relativamente fácil, no ocurre así a la inversa. Es decir, para que mediante exposición se dé la desensibilización, el contexto a que se expone el sujeto debe ser lo más parecido al original. Por ende, para que el patrón de seguridad se consolide como estable y predominante, el tratamiento de exposición requerirá de una colaboración creativa entre pacientes y terapeuta, con el objetivo de ahorrar las señales presentes en todos los contextos necesarios.
En cuanto a mecanismos de extinción, tenemos que los datos actuales parecen apuntar a que los mecanismos de cambio inducidos por las técnicas de exposición tienen que ver con la extinción del aprendizaje, tanto a nivel cognitivo como a nivel emocional. La exposición facilitará el cambio de representaciones emocionales que controlan las respuestas conductuales y fisiológicas. La extinción de la respuesta aprendida de miedo durante la exposición va a depender íntegramente de asegurar que el paciente procese la nueva información. Sin embargo, dicho procesamiento podría verse afectado por variables como la distracción o una activación fisiológica demasiado elevada o demasiado baja. Se requiere, por tanto, ejercicios de exposición en los que los pacientes se confronten directamente al estímulo de miedo. En ausencia de evitación y conductas de seguridad, la exposición es más eficaz si los pacientes están atentos a la nueva información emocional y fisiológica que se produce en la exposición. Ahora les estaré hablando sobre el procedimiento pormenorizado, donde encontraremos el real y el imaginativo. En el real tenemos como primer punto tener una lista de las diversas situaciones que los pacientes evitan o le produzcan ansiedad. Como segundo punto tenemos la clasificación de estas dificultades, ya que cada uno tiene un diferente nivel de ansiedad que le produzcan al paciente. Como tercer punto tenemos la planificación detallada de lo que vayamos a hacer. Por ejemplo, si necesitamos algún objeto, necesitamos de algún lugar o en este caso de repente acompañamiento de personas externas. Esto siempre va a depender de la situación que pase el paciente. Como cuarto punto tenemos repetir la situación hasta que se pueda ver que hay un manejo de la dificultad que tiene el paciente. Y como último punto es poder utilizar alguna técnica de relajación y respiración, pero esta opción siempre va a ser opcional, ya que va a depender mucho del paciente y también del terapeuta. Ahora les estaré hablando sobre el procedimiento pormenorizado de imaginación. Tenemos como primer punto explicar el objetivo y el procedimiento que queremos llevar a cabo. También tenemos como segundo punto preparar la presentación con alguna escena algo simple y que se pueda dar a entender al paciente. Como tercer punto tenemos la presentación de la escena, en este caso imaginaria, de alguno de las diversas situaciones que le produzcan ansiedad o no se logre sobrellevar bien con el paciente. Mantener esta situación por un aproximada de 1 minuto a 60 segundos. Y por último, evaluar qué tan bueno ha sido la calidad de imaginación que ha tenido el paciente durante esta práctica, ¿no? En esta parte vamos a ver ámbitos de aplicación. La terapia de exposición ha demostrado ser de altamente exitosa para tratar trastornos de ansiedad generalizada, trastornos de pánico, crisis de angustia, trastornos de conducta alimentaria, trastornos obsesivo-compulsivo, dependencias o adicciones, trastornos por estrés postraumático, en el cual se suele recurrir también a la exposición tipo narrativa, y mientras que en la hipocondría, por ejemplo, se suele optar por la exposición de clase interoceptiva. Las personas que padecen ansiedad social se pueden ver beneficiadas con este tipo de tratamiento y así restaurar su funcionalidad en caso de que les haya limitado sus ámbitos académico o profesional, por ejemplo. Tenemos diferentes tipos de terapias de exposición, las cuales son las más utilizadas, como la esencialización sistémica, la terapia de exposición con imágenes, terapia de exposición en grupo, exposición en modo virtual y autoexposición. En la diseñación sistemática, imaginativa o exposición imaginaria, se entrena al paciente en mejorar su imaginación para de esa manera ponerle en situaciones supuestas que le generan ansiedad, para que poco a poco se pueda ir exponiendo a la situación o circunstancia en particular que le genera un nivel de ansiedad elevado. En el caso de lo que es terapia de exposición con imágenes, se le presenta el objeto que le genera ansiedad
o la situación mediante imágenes, ¿no? En lo que es en terapia de exposición en grupo, se escoge un grupo en particular que tengan en común el mismo objeto o situación que le genera ansiedad. Y en el caso de exposición de modo virtual, se suele utilizar la tecnología como el lente de realidad virtual, en los que se plantean entornos o lugares o objetos que le generen ansiedad al paciente de manera virtual, de forma que él lo puede sentir como si estuviera en la misma situación, en el mismo lugar que le genera dicha ansiedad. Y por último tenemos la autoexposición. La autoexposición es cuando una persona independientemente se va exponiendo poco a poco hacia el estímulo que le genera esa ansiedad. Bueno, en este apartado veremos el ejemplo de aplicación. En este caso hemos tomado fobia específica, en el cual veremos la sinofobia. La sinofobia es el miedo a los perros, ¿no? En este caso, el caso es una mujer de 21 años, estudiante universitaria con diagnóstico de fobia específica de tipo animal, que es sinofobia. La aparición de las respuestas de evitación, escape, se asocia con el intento de ser mordida por un perro a la edad de 10 años. A partir de ese instante, el miedo a los canes fue intensificándose y generalizándose. El objetivo de la intervención fue disminuir o eliminar la frecuencia e intensidad de las respuestas de ansiedad ante los perros. En este caso en particular, podemos utilizar tanto la exposición real o la exposición imaginaria. Por ejemplo, en exposición real se le puede traer a un perro como tal y ir exponiéndolo poco a poco ante circunstancias o situaciones en las que ella pueda no sentir tantos niveles de ansiedad. En el caso de exposición imaginaria, se le va presentando situaciones y ella se hace una escala en cual se puede ir poniendo jerarquización de situaciones de ansiedad con el estímulo en particular, en este caso que es un perro, y viendo qué situación específica con el estímulo ansiógeno le genera más ansiedad o menos ansiedad, ¿no? De tal forma que se le va exponiendo gradualmente para que se pueda disminuir esa conducta de evitación o escape y eliminar, como mencionamos anteriormente, la frecuencia e intensidad de las respuestas de ansiedad ante el dicho estímulo, que en este caso es un perro. Gracias.